Nos dijeron que pusiéramos la vara alta y lo hicimos. Ahora nuestro hijo está llorando por un proyecto de ciencias a las 10 de la noche, mientras nosotros buscamos en Google ¿es real el agotamiento en tercero de primaria? Nos prometieron que esto construiría fortaleza, disciplina, futuros CEOs. Así que compramos las tarjetas didácticas, lo inscribimos a clases de violín y manejamos la hora de dormir como una operación militar. Pero, ¿y si todo esto no forma fortaleza? ¿Y si está rompiendo algo? Porque las investigaciones muestran que la presión constante eleva las hormonas del estrés y reduce el aprendizaje hasta en 30%. En este video analizaremos cómo presionar demasiado puede ser contraproducente y cómo criar hijos que no solo estén motivados, sino emocionalmente equilibrados. Empecemos por el daño que la mayoría de los padres nunca ven venir. El daño oculto. Presionar demasiado a tu hijo rara vez comienza con la energía de un padre tigre. Normalmente empieza con amor. Ves en ellos tanto potencial. Son inteligentes, curiosos, talentosos y de alguna forma incapaces de recordar su mochila aunque la tengan justo enfrente. Pero te importa, así que intentas guiarlos en la dirección correcta. Practica más, concéntrate mejor, hazlo mejor. Quieres que saquen buenas calificaciones, que entren al equipo, desarrollen resiliencia, adquieran disciplina, que fortalezcan su carácter y tal vez que no hagan drama cada que haya una tarea. Pero aquí está lo que nadie te advierte. Presionar demasiado a los niños no siempre se ve como gritarles. A veces suena como amor, pero se siente como presión. Si no tienes cuidado, esos empujones pueden empezar poco a poco a sonar como condiciones. Ya no es creo en ti, sino solo estás bien cuando ganas. Vales más cuando rindes. Mi amor suena un poco distinto cuando me decepcionas. Rara vez se dice en voz alta, pero se siente, porque los niños son expertos en darle sentido a todo. Pequeños analistas con portapapeles, registrando los patrones de tus reacciones. Y lo que comienzan a escuchar es esto. Si me equivoco, tal vez no soy suficientemente bueno. Cuando un niño empieza a creer eso, algo importante se apaga. No desarrollan motivación, desarrollan ansiedad. No buscan crecer, evitan fracasar. Y pronto, el riesgo se siente peligroso. No hablo de lanzarse en paracaídas, sino de cosas básicas de la vida. Levantar la mano en clase, audicionar para la obra de teatro, traer su calificación en el examen de ciencias sin romper en llanto ni fingir que se perdió en el fondo de la mochila. Porque cuando el éxito se vuelve la única opción, no intentan con más fuerza, intentan con más cuidado. Aprenden a fingir, disimular, copiar en el examen, renunciar antes de las audiciones, esconder la boleta y rezar para que estés cansado como para revisar. Y eso no es porque sean flojos, ni manipuladores, ni débiles. Es porque en algún punto el logro empezó a sentirse como el precio del amor. Y ese miedo, el miedo a no ser suficiente, no motiva, paraliza. Y lo más aterrador, puede que no lo notes de inmediato, porque muchas veces se disfraza de obediencia, del niño bueno, el que nunca discute, el que siempre saca 10, el que sonríe con educación y se angustia en silencio cada vez que se equivoca. Eso no es éxito, es un niño intentando huir de la vergüenza antes de dormir. Un momento, pausa rápida. Si esto te está resultando útil y quieres más análisis como este sobre crianza, deja tu like al video. Ayuda a Tico a seguir difundiendo el mensaje. Bien, regresemos. La ciencia del cerebro y la presión. Ahora, enfoquémonos un momento en el cerebro. Cuando tu hijo está bajo estrés, por ejemplo, cuando lo estás presionando con un «termina tus matemáticas», su cuerpo no está solo un poco molesto, está en modo completo de lucha o huida. El cortisol se dispara, su memoria de trabajo se reduce, su capacidad para regular emociones prácticamente desaparece. Y adivina qué sigue. Exactamente la parte del cerebro que le permite aprender. Así es, cuanto más lo presionas en ese momento, menos puede absorber. Es como gritarle a una esponja para que absorba el agua más rápido. No funciona así. Así que cuando un niño está abrumado y nosotros redoblamos esfuerzos con sermones, recordatorios y más presión, no estamos formando disciplina. Estamos literalmente entrenando su cerebro para asociar el aprendizaje con el pánico. Nada ideal. El miedo detrás de la presión. Seamos sinceros por un segundo. Gran parte de la presión que ponemos sobre nuestros hijos en realidad no tiene que ver con ellos, sino con nosotros, nuestra ansiedad. Esas vueltas mentales a las 3 de la mañana, con esa imagen secreta en la cabeza de que reprobarán un examen de matemáticas y acabarán viviendo en nuestro sótano hasta los 42, comiendo cereal y llamándonos bro. Decimos que queremos lo mejor para ellos, pero a veces lo que en realidad queremos es alivio de nuestro propio miedo. Tememos que se queden atrás, que fracasen o, peor aún, que su lucha termine llevándose nuestro nombre. Ah, no entró a la universidad, debió ser la rutina para dormir. Tendríamos que haber empezado con las tarjetas didácticas desde el vientre,
Mira, ese miedo es válido. El mundo es competitivo. La escuela es difícil. Los ensayos de universidad parecen presentaciones de Shark Tank. Y ni hablemos del precio de los arándanos orgánicos en esta economía. Pero aquí está la verdad que nadie te dice cuando entras en pánico leyendo foros de crianza. Cuando el miedo dirige todo, la crianza deja de ser guía y se convierte en control. Y el control puede darte resultados a corto plazo, como un cuarto limpio, un promedio alto o una sonrisa educada en la cena, pero tiene un costo mucho más grande, la conexión a largo plazo. Porque los niños no son tontos, se dan cuenta, lo sienten en tu tono, en tus suspiros, en tu silencio en la mesa después de una mala calificación. Pueden sentir cuando el amor empieza a sonar condicionado, como si se ganara con el rendimiento. Sacaste la A, obtienes la sonrisa. Ganaste el partido, obtienes el abrazo. ¿Tuviste dificultades? Hablamos luego. Ese es el momento en que todo cambia. Ahí es cuando dejan de acudir a ti cuando fallan. Y aquí está la línea invisible que la mayoría de los padres cruzan sin darse cuenta. Es cuando los niños comienzan a ocultar la verdad. Confían en ti, pero empiezan a creer que tu amor podría depender de su rendimiento. Y a veces, el hijo con quien eres más duro es el que ya carga con el peso de tus expectativas sobre sus hombros. Y aún así, sigue intentando. No es flojo, está cansado de sentirse como un proyecto. Y ningún número de estrellitas doradas, boletines perfectos o becas vale la pérdida de la relación que debería sentirse más segura que todas. La mejor manera. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Dejamos de presionarlos? ¿Los dejamos jugar videojuegos todo el día y esperamos lo mejor? No, el objetivo no es no tener expectativas. El objetivo es tener expectativas sanas. En lugar de presión, piensa en colaboración. En lugar de control, piensa en conexión. Eso se ve así. Pregunta por qué algo es difícil en lugar de asumir flojera. Crear espacio para el fracaso sin castigo. Celebrar el esfuerzo, no solo el resultado. Y enseñarles a definir su propia versión del éxito, no solo la nuestra, porque la motivación basada en el miedo se derrumba. Pero la motivación basada en la curiosidad dura toda la vida. Queremos hijos que quieran mejorar, no porque teman decepcionarnos, sino porque genuinamente se sienten emocionados por crecer. Mucha gente piensa que no presionar significa criar hijos débiles o mimados que no sabrán enfrentar la vida. Creemos que la presión construye resiliencia, pero lo que los científicos han descubierto podría cambiar por completo tu idea de lo que significa ser fuerte. La resiliencia no nace de la presión, sino de la seguridad. Los niños se vuelven resilientes cuando saben que está bien caer y confían en que estaremos ahí para ayudarlos a levantarse. Esa confianza es el trampolín bajo sus intentos, es lo que les da el valor de probar algo difícil sin miedo a la vergüenza. Y sí, eso significa permitirles fallar a veces, dejar que reprueben el examen de ortografía, dejar que se olviden del proyecto de ciencias, porque esos momentos enseñan consecuencias naturales, enseñan responsabilidad, pero sobre todo enseñan que fallar no significa ser abandonado. ¿Quieres criar a un niño fuerte? Cría a alguien que sepa que es amado incluso cuando se equivoca. Revisa tu reflejo. Ahora viene la parte más difícil, mirar hacia adentro. Si te presionaron demasiado cuando crecías, este tema puede remover cosas. Tal vez aún escuches esa voz en tu cabeza diciéndote, no es suficiente. Tal vez aún sientes que tu valor depende de cuánto logras. Tal vez una parte de ti piensa que la presión es simplemente la forma en que la gente tiene éxito. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si tu éxito llegó a pesar de la presión y no gracias a ella? ¿Y si el estrés, la ansiedad, el perfeccionismo con el que todavía luchas en realidad son prueba de que necesitabas más compasión, no más presión? Podemos romper ese ciclo. Podemos dejar de presionar demasiado a los niños y empezar a mostrarles que el amor no se gana, se da. Porque sí, todos queremos que nuestros hijos sean fuertes, pero redefinamos qué significa ser fuerte. La verdadera fortaleza no consiste en resistir a toda costa, sino en saber cuándo descansar, cuándo pedir ayuda y cuándo permitirte ser visto. Esa es la fortaleza que perdura, es la que deberíamos estar construyendo. Así que si ves esto y piensas, caray, he estado presionando demasiado, no entres en pánico, esto no se trata de culpa, sino de crecimiento. Lo más poderoso que puedes hacer hoy no es dar menos sermones ni elogiar más, es detenerte, reflexionar y reconectar. No tienes que arreglar cada momento, solo necesitas mostrarle a tu hijo que lo ves, que tú también aprendes, que su valor no depende de sus logros, porque una de las mejores lecciones que podemos enseñar a los niños es que nosotros también seguimos aprendiendo a ser buenos. Si esto te llegó al corazón, respira y luego suscríbete. Aquí hablamos de crianza de una forma real, honesta y sin culpas. Y si quieres más análisis como este, como poner límites sin gritar,
cómo pedir perdón a tus hijos o manejar un berrinche sin perder la calma, ve mis otros videos en el canal. Ahora, dale un abrazo a tu hijo, o al menos libéralo de esa tarea. Tú puedes con esto.